Nuestra asesoría legal para Camilo abordará dos áreas, la situación familiar y la situación patrimonial. La situación familiar. Recordemos que la niñez y la adolescencia tienen derecho a que sus padres, abro comillas, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación del cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional o a sus representantes legales, cierro comillas, según el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006. ¿Pero qué es custodiar? Es, comillas, guardar algo con cuidado y vigilancia, cierro comillas, según el Diccionario de la Lengua Española. La decisión sobre quién ejerce la custodia se basa siempre en el principio del interés superior del menor, recordando que los derechos fundamentales de la niñez son la vida, la integridad física, comillas, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, cierro comillas, según un fragmento del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué es el derecho a las visitas? El artículo fundamental que otorga el derecho de visita al padre que no tiene la custodia recuerda que, comillas, al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes, cierro comillas, conforme con el artículo 256 del Código Civil colombiano. Entre tanto, ¿qué es la cuota de alimentos? La obligación de proveer la cuota de alimentos o pensión alimentaria a los hijos es un derecho fundamental del menor en Colombia y una responsabilidad legal ineludible de ambos padres porque la niñez y la adolescencia tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica de la persona alimentante. Aquí detectamos que la principal preocupación de Camilo es la negativa de María José a permitirle ver a sus hijos. Como abogados debemos informarle sus derechos y las vías legales para que él restablezca el contacto con sus descendientes, cumpliendo dos pasos, la conciliación obligatoria y la demanda judicial si la conciliación falla. Conciliación obligatoria es el primer paso. Antes de acudir a un juez, la ley exige que las partes acuerden. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos que permite que dos o más personas gestionen por sí mismas, comillas, la solución de las diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian, cierro comillas, según el artículo 3 de la Ley 2220 de 2022. ¿Qué debe hacer Camilo? Camilo debe solicitar una audiencia de conciliación ante una comisaría de familia o un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque corresponde al defensor de familia, comillas, promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente, cierro comillas, según el numeral 8 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006. Además, la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia, comillas, podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia cuando ejercen competencias subsidiarias en los términos de la Ley 2126 de 2021, cierro comillas, según el artículo 12 de la Ley 2220 de 2022. Esta frase implica que si bien la Defensoría de Familia es la autoridad natural del ICBF para conciliar asuntos de menores como custodia, visita o alimentación, la Comisaría de Familia puede ejercer esa misma función de conciliación supliendo la ausencia de la Defensoría de Familia en un municipio determinado. ¿Y qué son las Defensorías de Familia? Comillas, son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cierro comillas, afirma el artículo 79 de la Ley 1098 de 2006. Y en este caso, ¿cuáles son los temas a conciliar? Los temas por conciliar son custodia, régimen de visitas y cuota alimentaria. Desde la custodia, la conciliación puede determinar si será compartida o si María José tendrá la custodia principal. Además, deberá establecer los términos para la responsabilidad de Camilo, recordando que le corresponde a la Defensoría de Familia, comillas, aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno-filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de residencia
separadas, cierro comillas, según el numeral 9 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006. Asimismo, la Defensoría de Familia valida la conciliación para la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso, el conjunto de cauciones de comportamiento conyugal y la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge. Desde el régimen de visitas, la conciliación puede fijar un horario detallado que garantice el derecho de Camilo a compartir con sus hijos y el derecho de los menores a mantener contacto con su padre. Las relaciones personales son fundamentales para el desarrollo de los menores. Desde la cuota alimentaria, la conciliación puede determinar el monto que Camilo debe pagar para la manutención de los niños, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, que busca un equilibrio justo para que el pago no sea ni tan bajo que no cubra las necesidades básicas de los niños, ni tan alto que sea impagable para el padre. En consecuencia, la conciliación es obligatoria. Si María no asiste o las partes evitan acordar, la autoridad competente expedirá un acta de imposibilidad de acuerdo, documento necesario para acudir al juez. Hablemos del segundo paso, la demanda judicial. Cumpliendo con el requisito de procedibilidad, Camilo podrá demandar a María José ante un juez por los temas de cuota alimentaria, custodia y régimen de visitas. Si Camilo cuenta con el acta de conciliación fallida o acta de imposibilidad de acuerdo entregada por la misma autoridad o entidad a la cual las partes intentaron y fracasaron la audiencia de conciliación, que pudo ser la Defensoría de Familia, la Comisaría de Familia o un centro de conciliación autorizado. Recordemos que el requisito de procedibilidad en Colombia es una obligación legal que impone a las partes de un conflicto la necesidad de intentar de forma obligatoria una conciliación u otro mecanismo de resolución alternativa de conflictos antes de poder presentar una demanda ante un juez de la República en ciertas materias, dado que la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia será requisito de procedibilidad en asuntos como, comillas, 1. Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores y personas en condición de discapacidad de conformidad con la Ley 1996 de 2019, la que la modifique o derogue. 2. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias, cierro comillas, afirma el artículo 69 de la Ley 2220 de 2022. Si la conciliación no funciona, Camilo debe iniciar un proceso de regulación de cuota alimentaria, custodia y régimen de visitas ante un juez de familia. Acordémonos que la cuota alimentaria es un derecho fundamental del niño y una obligación legal irrenunciable del padre. Por lo tanto, el padre tiene el deber legal de entregarla y la madre no puede impedir el cumplimiento de esa obligación, pues ella no es la titular del derecho, sino su administradora. Debemos entender por alimentos, comillas, todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, cierro comillas, según el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006. Este artículo también recuerda que los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. En cuanto al régimen de visitas, comillas, al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez juzgare convenientes, según el artículo 256 de la Ley 84 de 1873. Originalmente la custodia, que es el cuidado personal o tenencia física diaria, recae en ambos padres para convertirse en una custodia compartida de origen. Cuando la pareja se separa y no formaliza el acuerdo, la custodia pasa a ser ejercida por el padre, que se queda con la tenencia material de los niños, en este caso María José. Sin embargo, Camilo conserva legalmente su derecho a coejercerla, dado que, comillas, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral, cierro comillas, manifiesta el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006, y también porque la custodia compartida, comillas, materializa en mayor medida el derecho de los menores a tener una familia y no ser separado de ella, cierro comillas, afirma la sentencia T255 de 2024 en su página 34. Adicionalmente, la regla general debe centrarse en, comillas, fijar judicialmente la custodia compartida y el cuidado personal a ambos padres para proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, al cuidado y al amor de sus progenitores, cierro comillas, afirma la sentencia T384 de 2018 en su página 46, que además aclara que el interés superior del menor y el principio pro infans deben guiar las decisiones de
la administración de justicia. En este caso, el padre tiene derecho a mantener un contacto fluido con sus hijos y la negativa injustificada de María José está vulnerando este derecho y el derecho de los niños. Ahora nuestra asesoría en su situación patrimonial es la siguiente. Camilo debe aclarar la existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho. Luego debe disolver y liquidar la sociedad patrimonial de hecho. Camilo y María José convivieron desde el primer día del 12º mes del año 1996 hasta el primer día del segundo mes del año 2023. En total, 9.558 días, configurando una unión marital de hecho, comillas, la formada entre dos mayores de 18 años que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular, cierro comillas, manifiesta un fragmento del artículo 1 de la Ley 54 de 1990. ¿Cómo nace la sociedad patrimonial de hecho? Comillas, cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio, cierro comillas, según el literal A del artículo 2 de la Ley 54 de 1990. ¿Cómo declarar la existencia de la sociedad patrimonial de hecho? Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante notaría donde las partes den fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho y, comillas, por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido, demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales A y B de este artículo, cierro comillas, según el artículo 2 de la Ley 54 de 1990. ¿Cómo declarar la existencia de la unión marital de hecho? 1. Por escritura pública ante notaría por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. 2. Comillas. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido. 3. Por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia, cierro comillas, según el artículo 4 de la Ley 54 de 1990. ¿Cómo disolver la sociedad patrimonial? Quienes disuelven la sociedad patrimonial son los compañeros permanentes a través de los siguientes hechos. 1. Por mutuo consentimiento, comillas, de los compañeros permanentes elevado a escritura pública ante notario. 2. De común acuerdo entre compañeros permanentes mediante acta suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido. 3. Por sentencia judicial. 4. Por la muerte de uno o ambos compañeros, cierro comillas, según el artículo 5 de la Ley 54 de 1990. Por ejemplo, cuando las partes acuerdan, el notario suscribirá la escritura pública que declarará la disolución de la sociedad patrimonial y este mismo trámite liquidará la sociedad patrimonial, es decir, repartirá los bienes que los compañeros permanentes obtuvieron durante la vigencia de la sociedad patrimonial. ¿Cómo liquidar la sociedad patrimonial de hecho? En este caso, ¿qué pasa con los bienes de los compañeros permanentes? Todos los bienes adquiridos a título oneroso, es decir, comprados, durante este periodo, como la casa, el vehículo y la finca, pertenecen a la sociedad patrimonial y deben ser liquidados. Si los compañeros permanentes disuelven su sociedad patrimonial de hecho a través de sentencia judicial, cualquiera de ellos podrá promover la liquidación de la sociedad patrimonial, comillas, disuelta a causa de sentencia judicial ante el juez que la profirió para que se tramite en el mismo expediente. La demanda deberá contener una relación de activos y pasivos con indicación del valor estimado de los mismos, cierro comillas, según el inciso 1 del artículo 523 de la Ley 1564 de 2012. En términos claros, quiere decir que una vez que una autoridad judicial ha declarado el fin de la unión marital de hecho, cualquiera de los dos miembros de la pareja tiene el derecho de pedirle al mismo juez que inicie el proceso para dividir los bienes comunes. ¿Cómo fraccionar la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho? Las partes y los peritos deben inventariar y evaluar los bienes, como la casa, el vehículo y la finca. Camilo tiene derecho al 50% del valor neto conformado por activos menos pasivos de todos los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la unión marital de hecho. Como conclusión, la mejor recomendación para Camilo en este momento del conflicto es intentar un acuerdo total ante la Defensoría de Familia, autoridad ideal porque tiene doble competencia para conciliar asuntos de menores como la custodia, el régimen de visitas y la cuota alimentaria, y asuntos de familia y bienes como la disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho.